El tema de hoy es muy interesante, hay muchos mitos alrededor de él, es la diabetes. Es una alteración en el metabolismo de tu cuerpo, es decir, en cómo funciona internamente, en todas las reacciones químicas que hay dentro de tu cuerpo, hay un desorden. Esta alteración tiene como consecuencia que los valores de glucosa en tu sangre se vean alterados a lo largo del día, que se salga de los rangos normales. Esta alteración es de carácter crónico, es decir, que no hay una cura definitiva. Sin embargo, si tomas las medidas necesarias de carácter farmacológico y nutricional, no tienes por qué tener una vida diferente a la de los demás. Sí, escuchaste bien. El que tengas diabetes no significa que tu cuerpo va a comenzar a tener daños irremediables, irreversibles y que es una sentencia de muerte como muchas personas nos lo hacen creer o como muchas personas lo ven. Quiero explicarte de manera muy sencilla y muy coloquial cuál es el mecanismo de la diabetes, porque esto es el primer paso para que puedas empezar a tener un control sobre ella. Siempre le digo a mis pacientes con diabetes que lo más importante que deben hacer al enfrentarse a la diabetes o a cualquier enfermedad es que tienen que conocer cuál es la alteración, porque el conocer qué es lo que le está pasando a tu cuerpo te permite tomar decisiones y entonces poder manejarlo de la mejor manera posible, de una manera consciente, no nada más siguiendo indicaciones a ciegas y viendo que sí me funciona y que no. Primero vamos a hablar de cuál es el mecanismo normal de una persona sana. Hay un grupo de alimentos que es el que precisamente hay que tener bajo cuidado, casi con lupa en esta enfermedad, que es el de los carbohidratos. Un carbohidrato es todo aquel alimento que viene de un cereal, del trigo, de la cebada, del centeno, del arroz, todo producto que nazca a partir de un grano entero es considerado un carbohidrato. Tenemos entonces dentro de los carbohidratos alimentos como lo son las tortillas, el pan, las galletas, las pastas, todo tipo de bollería, el cereal como tal, tipo el cornflakes, el all bran, etcétera, etcétera. Ahora, estos alimentos cuando tú los consumes comienzan a degradarse en tu cuerpo, se comienzan a dividir en la parte más pequeña posible. Vamos a hacer una analogía que me gusta usar con mis pacientes. Si una tortilla fuera un billete de 20 pesos, en tu cuerpo comienzan a descomponerse hasta llegar a monedas de un centavo. Lo mismo pasa con todos los alimentos que ya te mencioné. Cuando lo consumes se va degradando hasta la molécula más pequeñita que se llama glucosa. Las frutas y las verduras también forman parte de este grupo de alimentos. La glucosa es un tipo de carbohidrato, es la molécula más pequeña dentro de las azúcares. Ahora, hay alimentos que también son carbohidratos, pero que no necesariamente vienen de un cereal, como lo pueden ser las cajetas, las mermeladas, el azúcar de mesa, las paletas, los dulces, etcétera, etcétera. Estos también son considerados carbohidratos, pero tienen una diferencia con los anteriores de acuerdo a su composición química. Es decir, unos son más complejos y se convierten en glucosa de manera más lenta y otros al consumirlos aproximadamente en unos 5 minutos ya se descompusieron en glucosa y por lo tanto ya están disponibles en la sangre. Una vez explicado lo anterior, entonces podemos entender que el nivel de glucosa en tu sangre es un continuo, es decir, no siempre va a estar en 99, no siempre va a estar en 120, sino que cambia a lo largo del día de acuerdo a cuánta es la cantidad de carbohidratos que ingieres. Esto es lo que determina que de pronto tengas un subidón, que de pronto no tengas glucosa o que ande oscilando de manera normal. Lo que queremos es que durante el día oscile entre los niveles de 80, 120 para mantenernos estables. El mecanismo normal en una persona sana es el siguiente. Comes un carbohidrato, llega a tu estómago, comienza a degradarse hasta que ya se convirtió en miles de moléculas de glucosa. Estas glucosas atraviesan la pared de tu intestino y llegan a tu sangre. Es ahí entonces donde ya podemos decir que la glucosa está cumpliendo su función, que es llegar a la sangre. Sin embargo, para que este proceso esté completo, falta todavía un paso más. Una vez que la glucosa ya está en tu sangre, necesita entrar a las células de tu cuerpo. Todo tu cuerpo está formado por miles de células y todos los tejidos en tu cuerpo, todo lo que puedes tocar en él, está conformado por distintos tipos de células. Las células se nutren de glucosa y dentro de ellas cada celulita tiene una especie de estómago que convierte la glucosa ahora sí en energía y entonces todas las células una vez que ya se nutrieron de glucosa pueden llevar a cabo su función, ya sea crear más glóbulos, ya sea crear defensas, ya sea crear más tejido del cabello, ya sea reponer una herida. Todas las células de tu cuerpo funcionan bien cuando ya comieron su glucosa y la transformaron en su proceso individual.
Para que eso pueda pasar, para que las células puedan obtener la glucosa que andan nadando alrededor de ellas, necesitan la ayuda de una hormona, la insulina. La insulina tu cuerpo la produce cuando detecta que en la sangre ya hay glucosa nadando. El órgano de tu cuerpo que se encarga de producir insulina es el páncreas, entre otras cosas. También produce bicarbonato y otra serie de sales que participan en que tú puedas metabolizar o procesar toda la comida. Cuando tu cuerpo ya detecta que hay glucosa en la sangre, le manda la señal al páncreas para que produzca la insulina. Entonces lo que hace la insulina es que puede llegar a donde una célula, la puede abrir. Por eso se dice que literalmente la insulina son pequeñas llavecillas. De esta manera cada célula puede ser abierta, la glucosa puede entrar y entonces pueden seguir los procesos metabólicos, que son muchísimos, y no vamos a hablar de esto en el video porque sería interminable. En una persona sana, la sangre se queda con un poco de glucosa volando por ahí y cuando comienza a bajar, nos da apetito, volvemos a recargar y el proceso se vuelve a repetir. Hasta ahí ese sería el proceso en una persona sana. Cuando estamos hablando de una diabetes, este proceso está alterado de varias maneras. La principal es que hay una saturación en la sangre de glucosa. Es decir, el grupo de los alimentos que te mencioné, de todos los que son los carbohidratos, las tortillas, los panes, las azúcares, los chocolates, todo lo que sea un carbohidrato o una azúcar sencilla, regularmente en una persona con diabetes, este grupo de alimentos del que te platiqué anteriormente, los carbohidratos, está presente de una manera exagerada. Por eso es que la sangre alcanza niveles de concentración de glucosa altísimos y a veces el páncreas no puede producir suficiente insulina para que ese nivel de glucosa se normalice y entonces tienes molestias, se te sube el nivel de glucosa, como se le conoce comúnmente, es una hiperglucemia. O bien hay personas en las que pueden presentar síntomas contrarios. Cuando hay falta de los carbohidratos, pueden tener una hipoglucemia. Los niveles están por abajo. Cualquiera de los dos casos es patológico y no es sano que estén presentes durante muchos periodos de tiempo en el cuerpo. Es decir, niveles altos de sangre en el cuerpo no son sanos, niveles muy bajos de azúcar en el cuerpo no son muy sanos. Y uso la palabra azúcar porque nos es más familiar. En lugar de decir glucemia o glucosa, el chiste es que lo puedas comprender de manera fácil. Ahora, hay dos alteraciones que nos dan lugar a las dos patologías que conocemos como diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la más sencilla y la que, si tú tienes diabetes tipo 2 y me estás viendo, créeme que esta es la enfermedad más sencilla de controlar del mundo, solamente con las pautas que te voy a dar más adelante. En la diabetes tipo 2, lo único que está pasando en tu cuerpo es que la insulina no está siendo producida en la cantidad adecuada para que tu cuerpo pueda normalizar el nivel de glucosa en la sangre. Por lo que es imprescindible que moderes la cantidad de carbohidratos que ingieres para que tu glucosa no suba de manera drástica durante el día y entonces no tengas estos síntomas que se presentan en esos picos de glucosa, que es como se les conoce. Entonces, en esta patología, la pauta número 1 es que puedas moderar la cantidad de carbohidratos que le das a tu cuerpo para que estos niveles de glucosa no suban drásticamente durante el día, tampoco se bajen de manera drástica y puedas tener una glucemia normal, es decir, una vida normal. Y por otro lado tenemos la diabetes tipo 1. En esta patología lo que está pasando es que tu páncreas ya no es capaz de crear la insulina, esta hormona tan necesaria en esta patología, por lo que tienes que recurrir a dársela a tu cuerpo de manera artificial. Son las famosas inyecciones de insulina a las que las personas le tienen tanto miedo. Aquí hay que ser bien claros, tu cuerpo produce la insulina, tu cuerpo es capaz de crearla, pero cuando tu páncreas ya fue irritado mucho tiempo o ya no es capaz de crearla, es necesario que se la des a tu cuerpo porque el metabolismo depende de que esa hormona esté presente para poder ser llevado a cabo de manera precisa. Muchas veces las personas con este tipo de diabetes precisamente usan la insulina como si fuera un antídoto. Comen y comen y comen y comen y cuando empiezan a sentirse mal, se inyectan la insulina y se sienten bien. Tuve un paciente que me platicó que escuchó a unas chicas comiendo en la calle y que una le dijo a la otra, oye, pero tienes diabetes, ¿por qué comes tanto? Que le dijo, y que esta persona le respondió, pues solo me inyecto más insulina. Imagínate los estragos que puedes causarle a tu cuerpo. En la diabetes tipo 1, por lo tanto, también es súper necesario que seas consciente de cuántos
carbohidratos le estás dando a tu cuerpo de manera diaria, porque eso te va a permitir, primero, que no se altere de más el índice de glucosa y segundo, que la insulina haga los efectos en el cuerpo de manera adecuada. Estos son los dos tipos principales de diabetes, y digo principales porque hay algunas variaciones, como cuando se presenta en el embarazo, etcétera. Y ahora vámonos a la parte interesante, que son los mitos que rodean a la diabetes.